El caminar del cristiano y su devoción por Dios. El caminar del cristiano y su devoción por Dios. El día de hoy quiero hablar de dos leyes, la ley de la ofrenda por la culpa y la ley del sacrificio de paz. Así que la primera ley, la ley de la ofrenda por la culpa, es lo que está relacionado al caminar del cristiano. Y es lo que vamos a ver en primer lugar, y luego estaremos viendo la devoción del cristiano por Dios. Así que vamos a Levítico capítulo 7, versículo 1 al 10. Dice: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen en el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. ¿Recuerdan? Ijares significa lomos, ¿okay? Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Cuando nosotros vimos la ofrenda por la culpa por primera vez, allí en Levítico capítulo 5, vimos esa ofrenda como un cuadro de la salvación. Allí en el capítulo 5 vimos que esta ofrenda trata de las consecuencias en el hombre por haber infringido la ley de Dios. Obviamente que Cristo es nuestra ofrenda por nuestra culpa, porque Él pagó esa multa por nuestras infracciones, por nuestras rebeldías, por todo lo que nosotros, lo malo que habíamos desarrollado, lo que habíamos hecho. Sin embargo, ya tenemos que presentarnos como el pueblo judío, por nuestra ofrenda es Jesucristo. Así que ahora vamos a ver esta ofrenda, pero desde nuestra perspectiva, ya, porque está hablando de la ley. Recuerden que todas las leyes que aplican a las diferentes ofrendas ya habla de nosotros, porque la primero habló de lo que Dios hizo por nosotros, y ahora nosotros, concerniente a esa ofrenda, ¿cuál es el rol y el papel que como cristianos tenemos que desempeñar? Así que desde nuestra perspectiva vamos a ver sobre este sacrificio. Así que hoy estaremos viendo el asunto de nuestros pecados. Ojo, que estoy diciendo en plural, pecados. Nosotros, siendo santos, siendo salvos, pero aún cometemos pecados. Ahí en Levítico aquí en Levítico que leímos, del versículo 1 al 5, Dios está dando más instrucciones para los sacerdotes acerca del procedimiento de esta ofrenda. Del 6 al 7 le dice a los sacerdotes cuál es su parte, es decir, qué cosa pueden ellos comer. Y del 8 al 10, de lo que acabamos de leer, es como si el Señor estuviera aprovechando la oportunidad, ¿verdad? Y Dios explica qué pertenece a los sacerdotes en varias ofrendas. Así que volvamos primero a Levítico 5, 14 para recordar las ocasiones de esta ofrenda. ¿Cuándo se tiene que ofrecer la ofrenda por la culpa? Bueno, según la Biblia, según el pasaje que les menciono, hay dos casos generales que resultan en la necesidad de ofrecer esta ofrenda. Allí en el versículo 14 y 15 dice: habló el Señor a Moisés diciendo: si alguno comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor. Bueno, entonces, el primer caso en que se tiene que presentar esta ofrenda es cuando alguien ha transgredido las cosas santas de Dios.
es la primera razón por la que se tiene que presentar esta ofrenda. Y la segunda está en el 6, capítulo 6, versículo 1 al 3. Ya lo hemos visto, solamente estoy haciendo esto para poder recordar y sobre esa base avanzar. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, por haber extorsionado a su prójimo, etcétera, por ahí va. Entonces, ¿de qué está hablando? La segunda razón para presentar este tipo de ofrenda, ¿cuál es? La transgresión contra el prójimo, contra otra persona. Cuando se transgrede, cuando se afecta a otra persona, también es razón para traer este tipo de ofrenda. Es el tipo que se ofrecía en esos tiempos. Ahora, en el libro de Malaquías trata de los pecados de los santos en las cosas de Dios, que es lo primero, o la primera razón por la que se tiene que presentar estas ofrendas. Así que Malaquías tiene un contexto bastante interesante e importante. Para empezar, este es el último libro que Dios inspiró a un profeta al final de la dispensación de Moisés, justo antes de la venida de Jesucristo, porque después de Malaquías, recuerden, hay un silencio de 400 años. En Malaquías entonces podemos ver muchos, porque Malaquías termina 400 años, la venida de Cristo, se instaura la iglesia de Cristo, propiamente dicho, pero a pesar de eso, Malaquías termina, hay diversos tipos de situaciones que se dan ahí dentro, pero cuando empieza la iglesia, continúa con los mismos problemas que estaban aquí. Así que podemos ver muchos problemas que existen allí en el pueblo de Dios, aquí y también en la iglesia, incluso ahora. Muchos santos, dice, menospreciaron a Dios. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a ver, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías 6 al 8. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciasteis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan, ¿qué cosa? Mire, primera cosa, en que despreciaron al Señor. ¿Ofreciendo qué? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Cuál es el segundo? Que pensaban que la mesa de Jehová era despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego, tercera, ofrecer el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Si tú quieres que lo acepte, ofrécelo, a ver si lo acepta él. Aquí, así que en el versículo 7 que acabamos de leer, vemos el primer menosprecio, es ofrecer pan inmundo. Pan en la Biblia es un cuadro de la palabra de Dios. Es nuestro sustento espiritual verdadero, ¿no? Diariamente. Así que se puede ofrecer pan inmundo cuando la palabra de Dios es tergiversada. Los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos predicadores, ¿qué están ofreciendo? Pan inmundo. ¿Cómo lo ven? ¿Se da cuenta? O sea, ahora no se presenta como el pueblo de Israel, pero pan es un cuadro de la palabra de Dios. Así que todos los que hablan mal la palabra de Dios, que enseñan cosas falsas, están presentando pan inmundo, y eso no es agradable ante la presencia de Dios. ¿Cuántos entienden esto, hermanos? No. Cuando lo tergiversan la escritura para decir lo que ellos quieren que diga, ¿verdad? El segundo menosprecio es pensar que la mesa de Dios es despreciable. La mesa es un cuadro de compañerismo y de la comunión. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis 3:20, cuando Cristo se dirige a la iglesia de la Odisea, Cristo le dice que quiere entrar y cenar con ellos, es decir, estar en comunión con ellos. ¿Recuerdan ustedes ese cuadro, o sea, ese pasaje?
¿Cuántos santos desprecian la mesa del Señor? ¿Cuántos santos son negligentes? Hablo de santos como cristianos. Son negligentes en sentarse con el Señor a la mesa, de pasar tiempo con Él, hacer ese compañerismo, esa comunión con Él. No quieren muchas veces. Están despreciando la mesa del Señor. No quieren, no les interesa pasar tiempo con Dios. Están despreciando la mesa. Es el número 2. Número 3, el tercer menosprecio: ofrecer a Dios lo que no es mejor, lo menos de lo mejor. Allí en Malaquías 1:13 dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es este, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Qué fastidio es ofrecerle a Dios lo mejor? Las primicias de tu tiempo, de tus talentos, tu tesoro. Ay, es que tengo que hacer aquí. Es que, ay, qué cansado que estoy. Y que no sé qué, y que no sé cuánto. ¿Escuchado gente así? O tal vez usted se portó así. Es que tengo cosas importantes que hacer. Ahí está. Muchos que se dicen cristianos le ofrecen a Dios el tiempo que les sobra y que ya no lo van a usar para nada. Como no tengo nada que hacer, hoy sí voy a la iglesia. ¿Qué les parece? Pero si viene la comadre, no, pues yo prefiero el chisme antes que ir a la iglesia. O yo prefiero otras cosas antes que poder estar en... Es lo que está diciendo ahí. Qué fastidio ofrecerle lo mejor. ¿Sí lo leyeron? ¿No? ¿Eso dice en su Biblia también? Ok, espero que sí, porque veo que me miran medio raro. Pensé que solamente mi Biblia decía así. Todas estas cosas, hermanos, que estoy mencionando manifiestan un menosprecio de Dios y son pecados de los santos, en las cosas santas del Señor. Son pecados en lo que Dios quiere y espera de nosotros, y nosotros estamos fallando en ese sentido. Además del menosprecio, vemos entre muchos de nuestros días algo que se llama apostasía, y que también habla aquí. Malaquías capítulo 2, versículo 8 a 9, dice: mas vosotros os habéis apartado del camino. Ibas en el camino y se apartó. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Estabas en el camino, y luego se desviaron y le pusieron trabas para que otros también cayeran. Apóstatas. Ya no les importa a muchos el día de hoy la sana doctrina. Empezaron aceptándola, quisieron eso, pero ya no les interesa la verdad, porque cuando se le predica la verdad dicen: ¡ay! Agarran a pedradas. Ahora le llaman pedradas a la verdad. Deben decirle martillo, porque dice que la Biblia es un martillo. Si no han leído eso, pues búsquelo, ahí está. Es una lámpara. Mira, me iluminaron todos los pecados hoy día que fui a la iglesia. Ya no quieren la pureza de la palabra. Prefieren las historias, las buenas historias, prefieren los buenos chistes, ¿verdad? La buena música para poder entretenerse, el ambiente así con colores así, con luces así, electrónicas y todo ese rollo, ¿verdad? Como si eso fuera a impresionar a Dios. Porque algunos creen que cuando hay más tecnología van a impresionar más a Dios. Y lamentablemente la mayoría, o la gran mayoría, lo hacen para lucirse ante los asistentes y para que le vean sus dotes de cantante o de artista que es. Pero a Dios, ¿qué le puede impresionar? Lo único que a muchos les interesa es entretenerse e ir a cumplir con el deber del domingo en la iglesia. Y ahí está. Ya no les importa la santidad. Es decir, no les importa andar conforme a lo que dice la Biblia. Les interesa un bledo. Tan bajo ha caído
el entendimiento de las personas. Que cuando le predican de santidad, dicen, wow, ese es old fashion, pasado de moda. No, pues ahí los antiguitos, ¿verdad? Nosotros no, ahora somos modernos. Y predíquenos a nosotros que somos victoriosos, que en el pecado. ¿Se dan cuenta? Se está hablando de eso, o sea, de eso lo que habla. Más bien, como dice el libro de Jueces, cada quien hace lo que le parece bien. Si no des una vuelta, o sea, mire alrededor de todas las iglesias, cada uno cree que está bien. El problema reside en que muchos empezaron bien, pero se apartaron de la centralidad de la Biblia. Es más, he escuchado algunas exposiciones que antes yo los utilizaba mucha de esa palabrería emocional, lo que dábamos en talleres de liderazgo, o sea, todo ese rollo yo me lo conozco. Y veo que los dan en la iglesia y les meten 2, 3 versículos, y como eso, ¡wow! ¡Tú eres el mejor! O sea, eso yo salí huyendo de eso. Y ellos van corriendo tras la basura. Y yo salí huyendo porque entendí que eso no era de Dios. Ojo, yo no metí eso en la iglesia, eso lo daba en la universidad, por si acaso. Y dije, wow, esa técnica está buena, podemos llevarla a la iglesia. Me dijo, no, si quieres llevar a la iglesia, te quedas afuera, me dijo el Señor. Con toda tu motivación allá. ¿Quieres? La puerta es angosta, solamente entras tú. No entran tus tradiciones. No entra tu conocimiento. ¿Quieres entrar? Entras tú solo. Porque aquí yo te quiero moldear. Aquí yo quiero tratar contigo. Aquí yo te quiero enseñar. Dice Malaquías 3:13. Estamos ahí viendo todo esto que es importante. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado? Y todavía el cinismo. No, nosotros estamos bien. Los que están bien son ellos. El cinismo, mire, está acá, ¿lo veo? ¿No? Dice lo mismo. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Se hacen los oxisos, ¿se da cuenta? Si hubiera sido en México, hubiera dicho eso. Y todavía te hace lo del oxiso. ¿Ah? ¿Qué habéis dicho? Por demás, miren esta palabra, por demás es servir a Dios. O sea, de balde estoy sirviendo a Dios. Todo me va como en feria si yo sirvo a Dios. ¿Ah? Es lo que está diciendo. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hermanos, yo tendría que reconocer, sinceramente, yo tendría que ponerme en primero aquí en la fila, porque cuántas veces tal vez se me cruzó por el pensamiento y decir, ¿para qué sirvo a Dios si ni siquiera me valora? ¿De qué sirve que yo me prepare todo el tiempo y saque todo el tiempo para preparar un estudio y apenas hace un poquito de frío y no vienen, no valoran? ¿Se dan cuenta? No vale la pena estar testificando. ¿Para qué? Para que los inconversos después me estén burlando de mí, me estén echando carro. No. Bien, ese es. Eso es. ¿De qué sirve estar ahí caminando en los caminos? ¿De qué sirve? Cuidado. ¿Ha visto reacciones? No, igual, pero reacciones. Sí entiende a qué se refiere, ¿no? Es claro. No vale la pena ser pastor o misionero, porque mira para lo que nos trata. Mira, nos envían de allá y cuando ya nos enviaron, se olvidaron de nosotros. ¿De qué sirve? Como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. ¿Cuántos entienden esto? ¿Ve? Ahí está. Tenemos nosotros que recordar, hermanos, que cualquier trabajo en el Señor nunca es en vano. Jamás. Pero hay que asegurarnos que sea para el Señor de la Biblia, no el Señor que a veces tenemos en la mente. Porque muchos tienen su Dios. Sí, yo creo en Dios. ¿En cuál Dios? En el Dios que se han hecho en la mente, mentalmente, no, se han hecho intelectualmente, se han hecho un Dios. Pero qué lejos están de conocer verdaderamente a Dios.
Recordemos también a quién servimos, y cuando Cristo padeció sirviendo al Padre fue por nosotros, por nuestra culpa, y Él dice consumado es al final, cuando estaba en la cruz. ¿Qué dijo? Que había concluido con todo el trabajo, con toda la encomienda, con todo el propósito por el que había venido acá a la tierra. De tal manera que usted y yo un día también podamos decir consumado es, cumplir el propósito por el que Dios permitió que mis padres un día me engendraran y que yo pueda nacer y pueda crecer, pueda desarrollarme, pero sobre todo pueda servirle, cumpliendo sus propósitos, el propósito de Él. Así que en Malaquías vemos entonces muchos de los pecados santos que existen el día de hoy. Pero también habla de los pecados contra el prójimo. Recuerden que unos son los pecados santos y otros los pecados contra el prójimo. Primero en Levítico 6:2 dice: hay transgresiones en cuanto a la propiedad de otros. Y esto, hermanos, sucede demasiado a menudo. Y es un triste testimonio de la falta de carácter de los cristianos el día de hoy. Por ejemplo, hago un ejemplo así rápido. Si usted pide prestado algo, una herramienta o algo así, yo vamos a decir una herramienta, no hay que hacerse el olvidadizo, hay que devolverlo. Y además tiene que devolverlo en buen estado, porque algunos agarran y se les malogran las manos y hacen cualquier artimaña y lo devuelven. Mira, y te lo devuelvo. Hey, mira, te presté el taladro y no está jalando. ¿Qué pasó? No sé, yo te lo di así como me lo diste, pero a él se le malogró. ¿Conoce a gente? ¿Conoce gente así? Aunque sea ouch, diga. Si no puede decir amén. ¿Va entendiendo? Es contra el prójimo. ¿Se da cuenta? Porque algunos no sé. Uno tiene que devolver, y lo más pronto posible antes que te lo pidan. Porque hay algunos que no tenían nadie y de pronto resultan ¡wow! Con un almacén ahí de haberse olvidado que era del prójimo y dicen que son cristianos. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que así funcionan las cosas? Cuidado, aquí está, es lo que dice, cuidado. Segundo, hay transgresiones en cuanto al compañerismo con otros. ¿A qué se refiere? A calumniar, es decir, hablar mal de alguien con la finalidad de hacerle daño. ¿Sí? Sobran los que se dicen cristianos y que hasta sienten gozo cuando alguien está pasando una situación. Eso le pasa por esto y por aquello, y se goza. ¿Conoce gente así? Miren lo que dice, es lo que está diciendo. Tercero, hay transgresiones en cuanto a la confianza. Sigo hablando del prójimo. Estoy hablando ya en la tercera, del prójimo. Muchos niegan cosas, mienten, no dicen toda la verdad con la finalidad de sacar provecho de alguna situación. Solamente lo que están mostrando es puro egoísmo, solo están pensando en sí mismo. Y cuando alguien piensa en sí mismo y cuando alguien quiere pisar al otro para lograr sus propósitos, eso es pecado. Eso es pecado. Hermanos, estas son cosas que ocasionan la ofrenda por el pecado. Pues ya les mencioné bastantes, ¿no? Estos son transgresiones contra Dios y contra ¿quién? Y contra el prójimo, contra los demás. Y eso acaba con la comunión con el Señor. Entonces, y eso estoy hablando de gente cristiana ya. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Siendo ya santos, vamos a decir, siendo perdonados, siendo ya cristianos, ¿verdad? Hijos de Dios. Bueno, con respecto al prójimo, ¿qué se tiene que hacer? Pues arreglar el asunto, ¿no? Reconocer lo que hizo, acepte la responsabilidad. Y si causó daño, pague ese daño. Pague ese daño que causó. En dinero, no sé, si fue una calumnia, en confesión pública. Porque fue y difamó en público. Pues públicamente tiene que hacerse. ¿Por qué cree que Dios dijo ojo por ojo? ¿Por qué dice que la ley dice ojo por ojo? La ley del talión.
porque se tiene que pagar con la misma, ¿qué? La misma medida. Con la misma medida. ¿Se da cuenta qué interesante? Esa es la justicia de Dios. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Alguien, usted se compra su cochecito, ¿verdad? Y como buen mexicano, pues se quiso pasar de listo unos días y no lo aseguró. No, se quiso ahorrar el seguro unos días. Dice, no, el próximo mes me lo aseguro. Y justo antes que se lo asegure, se lo roban. Le robaron el coche. No tiene seguro, ¿no? El seguro no le va a devolver nada, no lo aseguró. Le robaron el coche, pero alguien miró y vio quién lo había robado. Pero este ya lo vendió a los chatarreros, lo deshizo el coche, imagínense. ¿Qué le va a devolver? ¿Qué hace? ¿A dónde lo llevan? ¿A dónde? Pues al bote, no a la cárcel. Yo pregunto, ¿ahí en la cárcel le va a devolver a usted? Le pueden meter 20, 30 años ahí en la cárcel. ¿Con eso usted recupera su vehículo? ¿Se da cuenta que es injusto? ¿Entiende que eso es injusto? Deberían hacerlo trabajar forzadamente para que llegue hasta que termine de cumplir y pagar todo el coche. Forzadamente, no que no quiero. ¿Ah? ¿Entiende cómo es la justicia de Dios? Que es muy diferente a nuestra justicia, porque el hombre es imperfecto. Vaya con esa persona contra la cual usted pecó y arregle el asunto como cristianos, con humildad y con amor. Pero vaya. ¿Recuerda Mateo? Capítulo 5, versículo 23, ese es bastante conocido. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y alguien bien listo dice, entonces para no traer mi ofrenda voy a estar siempre mal con mi hermano. Pues entonces no es cristiano, ¿verdad que no? Ok, cristino. No es hermano, será primo. Y lejano todavía. Ahora, ese es con respecto al prójimo, pero ¿qué con respecto a Dios? Bueno, con respecto a Dios hay tres cosas específicas que podemos hacer. Entendiendo primero que cuando pecamos también contra otra persona, también estamos pecando contra ¿quién? También contra Dios. Así que todo esto que sigue, que voy a explicar a continuación, también se aplica a los pecados contra el prójimo. En primer lugar, es aceptar la responsabilidad por su pecado. Miren lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjese, confesar y qué, y apartarse. No solamente es confesarlo, es tener la intención de apartarse de ese pecado. Porque Dios conoce cuando hay esa intención y también cuando no lo hay. Algunos pueden llorar, ¿no? Lagrimitas así de lágrimas de cocodrilo, pero las lágrimas, y si no tienen la intención de apartarse, no sirve de nada. Es confesar ante Dios, pero también tener el deseo firme de apartarse de ese pecado para no pecar más en ese asunto. Ahora, no es que ya no va a pecar, puede eventualmente caer, y eso lo hemos explicado bastante, pero ya usted no está buscando al pecado, ¿verdad? En una eventualidad puede pecar. Pero usted, lo que está de su parte es apartarse de ello. Así que esto es en primer lugar. ¿Por qué? Porque el que encubre sus pecados no va a prosperar. Y no solamente está hablando de lo material, porque algunos, no, mira lo que hace que no, ni se arrepiente y sigue más, mejor que yo. Está hablando de lo espiritual, lógicamente, porque eso es lo más importante. Porque tenemos que entender que nadie le obligó a usted a hacer lo que hizo, usted lo pensó y usted decidió, es que eso ya es pecado. No lo encubra, tenga el carácter y tenga los pantalones bien puestos y las faldas bien puestas si es mujer, de poder reconocer su responsabilidad y lo que usted hizo. En segundo lugar, ¿qué cosa es? Es acérquese a Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comer. Es decir, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras debilidades. Porque Él mismo fue tentado y sabe que es difícil. Él salió victorioso, pero nosotros no. Y es la razón por la que Él entiende y Él comprende. Por esa razón es que nosotros podemos alegrarnos y sentir confianza en acercarnos a Dios, arrepentidos, confesando nuestros pecados y decirle: tú me comprendes mejor que nadie, he pecado y reconozco y quiero apartarme de eso. Recuerda, hermano, que Cristo ya murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y aún futuros. Por lo tanto, si usted se acerca verdaderamente, genuinamente, con un verdadero arrepentimiento, sus pecados serán perdonados. Dios ya perdonó todos los pecados. No deje que los pecados, hermanos, lo alejen de Dios, porque es lo que pasa cuando se va alejando poco a poco. Es el pecado comienza a alejarlo. Obviamente tiene que reconocer lo que hizo y aceptar la responsabilidad, pero con un corazón contrito, con un corazón humilde, para acercarse a Dios. Entonces ya vimos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, ¿qué hacemos? Aceptar nuestra responsabilidad. Segundo, acercarnos a Dios. Y vamos a ver el tercero. Arrepiéntase. 2 Corintios 7, 10 y 11 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Fíjense, cuando el Espíritu Santo te habla, no esperes que te descubra así públicamente. El Espíritu Santo te habla, entonces, wow, sí, Señor, y comienzas tú a entristecerte y vas y te arrepientes y tomas esa iniciativa porque el Espíritu Santo te redarguyó. Pero es diferente. Por ejemplo, vamos a poner el siguiente caso. Un hombre muy listo con su esposa, ¿verdad? Llevan casados ya unos años. Pero un día la esposa parecía que como que ya no le estaba gustando tanto y comenzó a echarle ojito a la secretaria de la empresa. Y la secretaria pues también la sonrisita, ¿no? Hasta que un día salieron y se fueron por uno de esos hoteles que están por ahí. La esposa sospechaba, pero no voy a confiar en mi esposo, él es fiel. Y tuvo que ir no tenía intención, pero tuvo que salir a una emergencia por al centro. Y justo pasaba por la puerta de esos hoteles, de uno de ellos. Y ve saliendo de la mano al esposo con la secretaria. Y la esposa va y le increpa con toda razón: oye, Periquillo, ¿tú qué haces acá? Y Periquillo dice: no, es que no es lo que tú crees. Y comienza a llorar y no sé qué. Estoy arrepentido. Pues esas lágrimas no son de arrepentimiento, son porque lo cacharon ahí en el acto, ¿verdad? Se da cuenta que no hay. ¿Por qué? Porque si él fue cristiano, vamos a decir, si asistió a una congregación, si el Espíritu Santo le estaba redarguyendo que ni siquiera debía mirar a la secretaria y aunque se vista de la forma que se vista, no debía hacerlo, pero él no le hizo caso. Porque si hubiera hecho caso, hubiera ido y si hubiera, no tenía que decir a la esposa: mira, la secretaria, no, él solo, porque la esposa pues no sabe nada, pero él arrepentirse y decirle: Señor, esta situación me está pasando, vengo y me arrepiento y quiero alejarme. No te puedes salir de trabajo, lógicamente, salvo que sea una situación extrema y que Dios te dé dirección para que te salgas, pero pues ya no estés con los ojos que te salen ahí. ¿Sí entienden eso? ¿Se dan cuenta? El arrepentimiento, esa tristeza que según Dios produce, es arrepentimiento para salvación.
Eso produce el verdadero creyente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, son 3 pasos que estoy mencionando. Así que hay que ser celoso y diligente, hermanos, en tomar decisiones para no volver a hacerlo, para no caer en ese pecado. Demuestre usted que de verdad usted quiere arreglar este asunto delante de Dios. No con el hombre, sino principalmente delante de Dios. Cambie todo lo que tiene que cambiar en su vida para no volver a cometer el mismo pecado. Ahora, pero si la que le está echando el ojo a usted es ella, es la jefa, o es la dueña de la empresa, peor, ¿sabe qué? Ahí sí cambia de trabajo. Pues claro, lógico, no la van a correr a ella, salvo que Dios se la lleve antes de que algo pase. Pero sí, pida dirección de Dios y Dios le va a dar dirección con toda seguridad, le va a dar una alternativa. Sí, está claro, ¿verdad? O sea, hay que ser sabios. Un matrimonio es nuestro matrimonio, pero también es nuestra santidad delante de Dios, que muchas veces la esposa no nos puede estar viendo. Pero esto también se da al contrario, no solamente se habla de los varones, pero también se puede dar ¿qué? Lo contrario. Entonces, pero hay que demostrar eso. Así que en esta primera parte, cuando nosotros hacemos todo esto, arreglando el problema de los pecados con Dios y con los demás, es como ofrecer la grosura y los riñones, porque recuerden, la grosura es lo que aviva el fuego en el altar, en el holocausto. Recuerden, la grasa comienza eso. Cuando arreglamos cuentas con Dios y con el prójimo, cuando realmente tomamos muy en serio, no superficialmente, no de labios hacia afuera, entonces el fuego del Señor comienza a avivarse, ese fuego en nuestros corazones. Los riñones son para los judíos el equivalente a lo que nosotros decimos en lo profundo de mi corazón, o expresión que tenemos, el centro de nosotros. En lo mismo de los riñones es el corazón para nosotros. Cuando arreglamos nosotros cuentas con Dios y con los demás, es como entregar nuestro corazón a Él. Él sea el dueño de nosotros. Y aquí es donde comienza a vivirse la vida abundante, la vida que glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a manifestar a Cristo Jesús. Es una vida totalmente consagrada a Él. Cueste lo que cueste, te estamos entregando completamente a nuestro Dios. Y si Dios le ha hablado a usted, o le está hablando acerca de algunos pecados, o de alguno en específico, ¿sabe qué? Arréglelo, hermano. Arréglelo antes que sea demasiado tarde. Arréglelo con Dios, o arréglelo con la persona que tenga que arreglarlo, pero arréglelo. Si usted no es cristiano, pues hay perdón de pecados en Jesucristo, al poder presentarse, al arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. Y si usted es cristiano, pero está por ahí el pecado, no hay que hacerse los oxizos. Haciéndose los oxizos no desaparece. Es como si yo quisiera ponerle acá, le pongo acá una manta. Si yo pongo una manta acá, ¿este púlpito desaparecerá? Como estos de los números de magia que hay. ¿Desaparece? No desaparece. Pero a veces algunos quieren poner una manta ahí que aparentemente no se ve. No haga eso. Mejor póngase a cuentas con el Señor. La ley del sacrificio de paz tiene que ver con el cristiano y su devoción por Dios. Eso está del versículo 11, el mismo capítulo 7, hasta el versículo 38. Tiene que ver con nuestra devoción total hacia aquel que nos redimió, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. La ley de sacrificio de paz, hermanos, es el último pasaje acerca de las 5 ofrendas aquí en Levítico. También nosotros hemos llegado al sacrificio que está fuera del orden ahora entre estos 5. Cuando vimos las ofrendas por primera vez, el sacrificio de paz apareció tercero ahí en la lista. Pero ahora con las leyes de las ofrendas vemos que no está tercero, es el último de hecho. Puesto que en las leyes de los sacrificios estamos viendo cómo nosotros, fíjense, nos acercamos a Dios y cuál es el orden. Y esto no es mera casualidad, es que algo Dios nos quiere comunicar a nosotros. Este sacrificio que estamos viendo ahora, que estamos entrando, sacrificio de paz, es completamente voluntario. Es uno que se ofrece en agradecimiento. Es uno que expresa la lealtad hacia Dios debido a lo que Él es y todo lo que es y todo lo que ya ha hecho por nosotros y aún lo que va a hacer. Entonces, viene de último, ¿por qué? Porque se basa en todo lo que Dios ya hizo a nuestro favor. Por eso que viene al final.
A ver, ¿cuál es la ocasión de este sacrificio? ¿Cuándo y cómo es que se ofrece? Vamos a ver. Aquí versículo 11 al 15 de Levítico 7. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Y si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas, ¿cómo? Sin levadura. Ahí si quieres subrayarlo, sin levadura, porque esto es importante. Amasados con aceite, ya saben lo que significa el aceite, ya no vamos a explicar sobre eso. Hojaldres sin levadura, untadas con aceite nuevamente. Y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite, versículo 13. Con tortas de pan que leudo. ¿Esto qué significa? Con levadura, ¿verdad? Es lo que significa. Presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejará de ella nada para otro día. Cuando un judío quería expresar su agradecimiento a Dios, le ofrecía este sacrificio. Por esto, en este sacrificio vemos un cuadro de nuestro sacrificio de agradecimiento a Dios. Además del animal que sacrifica, versículo 15, el agradecido le ofrecía dos cosas. Primero, según el versículo 12, dice que le ofrecía tortas u hojaldres con aceite, pero sin levadura. Eso en primer lugar. Y en el versículo 13 dice tortas de pan, pero aquí era ¿qué? Con levadura. Eso significa. Recuerde una cosa. La levadura es un cuadro ¿de qué? ¿De qué? Del pecado, de la corrupción. O sea, no se olvide, eso es así. Versículo 14. Dice, los panes son elevados en representación de ofrecerlos con agradecimiento al Señor. Recuerda, hermanos, que la ofrenda de pan, la flor de harina en masa o cocida, es un cuadro de nuestras obras. Recuerden si ya lo hemos explicado. Si nosotros queremos ofrecerle a Dios un sacrificio de agradecimiento por todo lo que Él ya hizo a nuestro favor, podemos ofrecerle las obras de nuestras manos con sumisión y con obediencia sobre todas las cosas. Los panes sin levadura nos muestran el deseo del Señor que nosotros le ofrezcamos nuestras vidas y nuestras obras sin pecado, sin corrupción del pecado, que sean vidas santas, que sean buenas obras, que sean agradables ante Él. Pero con los panes con levadura, fíjense, Dios nos recuerda, nos hace caer nuevamente en nuestra realidad en la que nosotros somos, en la que nosotros vivimos. La realidad es que aunque nosotros hacemos las obras como ya santificados, sin embargo, todavía nosotros tenemos cuerpos con esa tendencia al pecado. ¿O no es cierto? Entonces, al poder presentarnos o al pedir que se presenten pan con levadura, está haciéndote ver que tu naturaleza todavía es esa vieja naturaleza caída, y todavía tienes eso que siempre te agarra y batallas con el pecado. ¿Quién no batalla con el pecado? A ver, levante la mano. Pues todos batallamos con el pecado, ¿se da cuenta? Por eso es que Dios nos hace ver cuál es nuestra naturaleza. Elevamos este pan leudo a Dios como una confesión, hermanos, que reconocemos nuestra condición, como una petición que Dios nos limpie, y también como una expresión de nuestra lealtad a Él. A pesar de nuestras fallas, queremos servirle. ¿Alguien puede decir amén? ¿Es cierto o no es cierto? A pesar de nuestras fallas, es nuestro deseo querer servirle. Como dice David ahí en el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es. Eso es. Versículo 15, sigamos ahí. Observe que se tiene que comer la carne de este sacrificio. ¿Cuándo? El mismo día que se ofrece. ¿Sí? ¿Lo ve bien eso? Se tiene que comer el mismo día.
A ver, dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecido. No dejará de ella nada para otro día. Luego vamos a ver que con una ofrenda voluntaria o por voto, más adelantito, puede comer hasta el tercer día. Pero aquí con la ofrenda en acción de gracias no se debe dejar nada para el día siguiente. Esto, hermanos, nos recuerda que debemos ofrecer este sacrificio de agradecimiento. ¿Cuándo? Cada día. Siempre. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y saben una cosa, esta, hermanos, es la clave de experimentar la paz de Dios en la vida, aún en medio de los problemas, aún en medio de las tormentas. Esta es la clave, dar gracias a Dios en todo. Filipenses 4:6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, el sacrificio de hoy no sirve para mañana. El agradecimiento de hoy es para hoy, no sirve para mañana. Por eso dice que todo se tiene que comer, ¿qué? El mismo día. El agradecimiento de hoy no te sirve para mañana. Cuando mañana quieras tú presentar, tienes que presentarte ante Él, entrar en la presencia de Dios y ofrecerle ese sacrificio de agradecimiento una vez más. La paz de ayer, pues ya no te sirve para hoy. No lo vas a experimentar hoy. Si no te presentes con tu ofrenda de agradecimiento a Dios otra vez. ¿Sí? ¿Entienden eso? Aquí vemos otra buena razón por la cual debemos pasar un tiempo a solas con Dios. Todos los días necesitamos tiempo en su palabra, tiempo de oración, dándole gracias al Señor. Esa es una razón importante. Sigamos versículos 16 al 18 de Levítico 7. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Es decir, tenían chance en este tipo de sacrificio, fíjense, es muy diferente al anterior. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. El sacrificio de voto es parecido al de acción de gracias. El voto se cumple y uno ofrece a Dios este sacrificio en reconocimiento de su fidelidad y también en agradecimiento por lo mismo. El sacrificio voluntario es una ofrenda, ¿sabe cómo diríamos? Es una ofrenda porque quiero, así. Porque quiero agradecer. Ese es, ¿por qué no estás presentando? Porque quiero, o sea, quiero, anhelo dar esa ofrenda. Así que esta es una provisión para la persona que simplemente quiere ofrecerle algo a Dios. Es un acto de esa generosidad espontánea que surge de un corazón agradecido. Es una expresión de amor, de agradecimiento, de lealtad, de fidelidad, debido a todo lo que Dios ya hizo a nuestro favor. Si realmente queremos nosotros avivar el fuego de nuestra devoción, hagamos eso. Presentemos este tipo, ya no como el pueblo de Israel, lógicamente, ahora ya estamos explicando de qué manera. Este tipo de actitud, hermanos, es lo que nos va a mantener a nosotros humildes delante de Dios, motivados y animados en la obra del Señor. Observe que se puede comer la carne de este sacrificio, ¿hasta cuándo? Hasta el tercer día. Nada del cuerpo del sacrificio queda después del tercer día. Y en esto vemos, ¿saben qué? Un cuadro de la resurrección de Cristo, nuestro sacrificio. Nada quedó en la tumba después del tercer día. ¿Por qué? Porque Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Ese es un cuadro de eso. O sea, todo apunta siempre de alguna manera a Cristo. Esto debe recordar, hermanos, a que nosotros ofrecemos este sacrificio voluntariamente con base en la obra ¿de quién? De Cristo, exactamente. Que Él murió por nuestros pecados, pero que también resucitó para poder darnos vida. Con estas instrucciones acerca de las ocasiones del sacrificio de paz, Dios también da un aviso. Ahí, de pasadita, un aviso. Va a hablar de la
inmundicia y el sacrificio de paz. Vamos a ver algunos problemas con este sacrificio de paz. Versículo 19 dice: y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Aquí hay los dos problemas. Versículo 19 dice: Dios no va a aceptar ningún sacrificio inmundo, tiene que estar limpio. Y segundo, Dios no aceptará ningún sacrificio de ninguna persona inmunda. Entonces, con esto creo que podemos ver dos consejos importantes. El primer consejo creo que tiene que ir con que debemos controlar nuestros miembros, incluyendo nuestra boca, y ahora diríamos nuestros dedos, para tipear ahí en el Face, ¿verdad? Ahí en la computadora, con la cual nosotros le damos gracias a Dios, para no tocar lo inmundo, para no hacer cosas indebidas, para no cometer pecado, hermanos. Eso es el primero. Y en segundo lugar, cuando pecamos y nos ensuciamos, lo primero que debemos hacer es limpiarnos por medio de la confesión, por medio del arrepentimiento genuino. Luego recién podremos ofrecer ese sacrificio voluntario de agradecimiento, no antes, porque si lo hacemos antes, no será acepto ante la presencia de Dios. Sin embargo, hay muchos que sí tratan de presentarse ante la gente. Tal vez la gente diga: wow, qué tremendo, y que esto y que el otro. He tenido ya un buen recorrido en las cosas del Señor. He visto algunas iglesias donde la mayoría que integraban el grupo de alabanza eran muchachos, y algunos no tan muchachos. Y entre ellos salían los novios y las novias, venían a los ensayos a cantar y después se iban a fornicar, y así, y regresaban y cantaban y tocaban bonito y todo, pero ellos iban a tener relaciones sexuales por otro lado. Y la gente: wow, mira, y aplaudían, y yo que sé, tanto rollo, pensando que pueden engañar a Dios, no dándose cuenta que eso ni siquiera era. Por más bonito que canten, por más bonito que toquen, no sirve absolutamente de nada. De nada. Hay que tener cuidado, hay que limpiarse. Cualquier cosa que vayamos a ofrecer a Dios, tenemos que limpiarnos previamente. Y esto es una constante, todos los días. La santificación es importante recordar. Pasemos a la grosura y la sangre del sacrificio de paz, lo que es total y únicamente de Dios. Ahí dice el versículo 22 al 25 que este es un cuadro de lo mejor. La grosura y lo más rico en la vida de uno es un cuadro de la parte interna, que es lo mejor de nosotros. A eso se refiere. Dios quiere que lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida, y además Él no quiere compartirlo con nadie. Es total y completamente para Él. Por ejemplo, Él quiere que le amemos con lo mejor que hay en nosotros, y tenemos que hacerlo de manera voluntaria. ¿Recuerdan ustedes Mateo 22:37? Jesús dice: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo. Eso es lo que el Señor quiere, todo, tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Es decir, con todo. Él no quiere que se desaproveche para alguien más, no, Él lo quiere todo. Ejemplo, Él quiere que confiemos en Él como lo mejor, con todo el corazón, y lo hagamos voluntariamente. Fíjense, Proverbios 3:5 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos cuando vas a tomar decisiones. Eso es, y Él enderecerá tus veredas. Dios es muy celoso en este sentido, y Él quiere ser, pues, el único centro de nuestro mundo, el único centro de nuestras vidas. El otro aspecto relacionado a esto es la sangre, versículo 26 al 27 de Levítico 7. Y este es un cuadro de nuestra expiación y de nuestra redención. Dios prohibió, recuerdan, al hombre comer la sangre antes de la ley, en la ley, y aún después bajo el Nuevo Testamento. Esto es porque Él apartó la sangre para representar la vida, el alma derramada hasta la muerte por la expiación del pecado y para redención del pecador. La sangre, hermano, representa el precio que Cristo pagó por nuestros pecados, el sufrimiento allí en la cruz y su muerte. Eso es lo que representa la carne. Por eso, la sangre. Por eso es que la sangre es únicamente para Él.
Dios hizo toda esta obra de expiación y redención y nadie más. Nuestra nueva relación con Dios se debe ya a lo que Dios ya hizo y no a nada de lo que nosotros hayamos hecho. La sangre, todo es únicamente para Él, por lo mismo que significa. Y ahora vamos a ver la porción de sacrificio de paz para el que ofrece la sangre, lo que es para Cristo. Versículo 28 al 31. Ahí habla el pecho, o hace referencia al pecho. El pecho contiene su corazón. Ahí en el sacrificio de paz, uno entrega el pecho de su ofrenda al sacerdote que ofrece la sangre. Para nosotros, la paz de Dios viene cuando entregamos también nuestro corazón al sumo sacerdote que ofreció su propia sangre por nosotros, quien es Cristo Jesús. El ofrecerle a Él, el darle a Él. Versículo 32 a 36 habla de la espaldilla. La espaldilla es un cuadro o la cuarta parte delantera que incluye el hombro hasta la pata del animal. Además, entonces, ¿qué significa? De nuestro corazón que le estamos ofreciendo a Dios, Dios quiere nuestras obras, también quiere nuestro andar, desde el hombro que sostiene la carga hasta las patas que usamos para andar en este sentido, metafóricamente hablando. Esto también se entrega al sacerdote que ofrece la sangre, un cuadro de ofrecer nuestras obras y nuestro caminar en este mundo, entregárselo y ponérselo ¿a quién? A los pies del Maestro. De tal manera que el decir, ya no vivo yo, se haga una realidad en nuestras vidas. Mas Cristo vive en mí. Ya no vivo porque todo se lo entregué. Le entregué mi corazón, le entregué mi caminar, le entregué mis pensamientos, todo lo que soy se lo entregué a Él. Ahora Él vive en mí. Y ahora Él es el que manda. Ahora Él es el que me gobierna. Y ya no soy yo. Es lo que está diciendo. Ese es un cuadro de eso. Versículo 37 al 38. Ya vamos sobre el final. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Estos dos últimos versículos son un resumen que nos muestran también lo que viene más adelante. Aquí vemos los 5 sacrificios que acabamos de estudiar. Vimos primero cómo es que Dios se acerca al hombre y luego en las leyes de los sacrificios, cómo es que nosotros nos acercamos a Dios. Pero se mencionan también las consagraciones que no lo hemos visto. Esto es lo que vamos a estudiar en el capítulo 8, las consagraciones de los sacerdotes, ¿no? La siguiente semana. Así que el sacrificio de paz está de último en las leyes de los sacrificios. ¿Por qué? Porque es algo voluntario. Uno lo ofrece porque quiere. Porque quiere agradecerle a Dios. Porque quiere expresarle fidelidad, expresarle lealtad debido a todo lo que Dios ya hizo a nuestro favor. Y en esto vemos lo que Dios realmente también quiere de nosotros. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, dígame, ¿qué podemos ofrecerle en agradecimiento y lealtad a nuestro buen Dios? Salmo 51, 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. No vamos a ofrecerle más un holocausto, pero vamos a ofrecerle un corazón contrito y humillado, de tal manera que podamos agradar a nuestro buen Dios. A nuestro buen Dios. El caminar del cristiano, pero también la devoción del cristiano. El ofrecer voluntariamente, sin que exigencias de ninguna naturaleza. ¿Se da cuenta por qué Dios no exige nada? Por eso que no tenemos que exigir nada. Solamente enseñamos. Y cada uno lo hará de acuerdo a lo que hay en su corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿En tu corazón hay esa devoción hacia Dios? ¿En tu corazón está en poder caminar como Dios manda? ¿En tu corazón está dispuesto a caminar de acuerdo a la ley del Señor? Yo no lo conozco, pero hay alguien que lo conoce y sabe cómo está tu corazón. ¿Cómo es tu devoción con Dios?
¿Le das la mejor parte a Dios o le das solamente tal vez lo que te sobra? Y cuando no te sobra, entonces no le das nada. Yo no sé. Veo que hay algunos de ustedes están fielmente, permanentemente, pero veo algunos también que, y les pregunto, ¿qué pasó que no llegaste? Si me cuentan unas historias muy extrañas, muy difíciles de creer, pero por misericordia les creo. ¿Habrá devoción? ¿Dónde están aquellos 9 leprosos que un día llegaron al Señor? Llegaron 10. Los 10 fueron sanos, 9 se fueron, pero vino uno agradecido con el Señor. Demostraba devoción a Dios, demostraba agradecimiento a Dios. Cristo no le dijo, si te sanas, regresa, estás agradecido. Pero un corazón genuino de un verdadero hijo de Dios no necesita que le estén motivando, que le estén instando, que le estén escuchando, que le estén llamando por teléfono y que le estén haciendo tantas cosas para que pueda estar en la casa del Señor. El Hijo de Dios verdadero vive siempre con el corazón agradecido. Y mi pregunta sería, ¿cómo está tu corazón?